Amados hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca de los tiempos y las dispensaciones bíblicas. Y vamos a tocar muchas otras cosas necesarias para poder entender este gran tema que es para nuestro entendimiento de la palabra del Señor es extremadamente importante. Siempre digo, si puedes entender los tiempos de la Biblia, puedes entender la Biblia. Dios obró de diferentes maneras en diferentes tiempos. Con Adán obró de una manera, en el tiempo de Noé obró de otra forma. Con Abraham tuvo otra clase de trato, con Israel otro, con la iglesia otro. Tú vas viendo estos movimientos divinos a través de todo el devenir de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al terminar la escritura, también vemos nuevos momentos de Dios, nuevos tratos, a los cuales llamamos dispensaciones. Todos nosotros necesitamos una formación doctrinal. Hay muchas formas de entender la doctrina. Esencialmente tenemos que leer la palabra del Señor, esencialmente la palabra del Señor. Lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, vuelve a leerla otra vez, y vuelve a leerla otra vez, y vuelve a leerla otra vez, completa. Y dedícate muy, muy profundamente a estudiar el Nuevo Testamento y las cartas apostólicas, donde están las revelaciones más fuertes que Dios ha dejado para su iglesia, la manera en que tenemos que vivir y movernos en este mundo. Sin embargo, tenemos que ver muchas cosas del Antiguo Testamento para poder entender las cosas del Nuevo Testamento. Todo está interconectado, todo está conectado bíblicamente. En toda la escritura tiene un hilo, una manera, una forma de pensamiento. Y entonces nosotros vamos detrás de esto con la gracia del Señor para poder comprender cabalmente la palabra de Dios, las escrituras santas de nuestro Señor. Cuando tú estudias teología, que hay mucha gente que neciamente despotrica contra la teología, como que la teología es algo malo. Sin embargo, la teología es extremadamente necesaria para que nosotros podamos ordenar nuestro conocimiento bíblico. Es cierto, hay muchos tipos de teología. Está, por ejemplo, la teología natural, que trata de llegar al conocimiento de Dios a través de estudiar las cosas de la naturaleza, lo que Dios ha mostrado, y Dios se ha revelado en su naturaleza, pero esa revelación es completamente parcial, incompleta. La revelación más grande de Dios vino a través de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras. También podemos estudiar lo que se llama la teología dogmática. Tú sabes que a través del tiempo de los siglos hubo muchos concilios y se establecieron los llamados dogmas o las creencias de la iglesia. Cada iglesia tiene lo que se llama una confesión de fe. Entonces está la dogmática católica, la dogmática ortodoxa, la dogmática reformada, que son líneas teológicas que estudian principalmente las creencias y los resultados de estos concilios que ocurrieron a través de la historia. Pero yo recomiendo principalmente que estudiemos teología sistemática. ¿Por qué? Porque la teología sistemática te da como una columna vertebral en tu fe, en tu conocimiento de la palabra del Señor. La teología sistemática estudia una serie de temas o capítulos que son esenciales, son fundamentales para estructurar tu fe, para estructurar tus convicciones. Por ejemplo, está el capítulo llamado de la teología propia o la doctrina propiamente de Dios, donde estudiamos los atributos de Dios, donde la naturaleza de Dios, el ser de Dios, la Trinidad de Dios, etc.
Luego está la cristología, que estudia, este es un segundo capítulo de la teología sistemática, que estudia a Cristo preexistente antes de encarnarse, la encarnación del Señor, todo el significado de la encarnación y la expiación que Cristo realizó viniendo a este mundo, su muerte, resurrección, su ascensión, su glorificación y su estado actual y su ministerio actual. Luego está el tercero de la neumatología, que estudia al Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo en todos los tiempos bíblicos, en la eternidad, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo y en la vida de la iglesia hoy y en el futuro. Después tenemos propiamente lo que se llama bibliología, que es otro capítulo de la teología sistemática donde tú estudias la Biblia en sí, sus divisiones, sus escritores, las fechas, los contextos históricos y asuntos como la infalibilidad de la escritura, la inerrancia de la escritura, que es que la escritura no se equivoca, es infalible, la inspiración de las escrituras, la iluminación de las escrituras, son todos temas relacionados con la Biblia como tal. Este es un capítulo grande, importante de la teología sistemática. También está la antropología bíblica, que estudia al hombre, el ser del hombre, su origen, las divisiones del hombre, que el hombre es cuerpo, alma, espíritu, cómo funcionan internamente estas tres partes para hacer una sola personalidad, la existencia del hombre, el estado actual del hombre, el destino del hombre, etc. Luego está la armatología, estudia la doctrina del pecado, y cómo el pecado entró en el universo, cómo el pecado entró en la raza humana, cómo el pecado afectó, eh, cómo funciona, cómo opera todo este poder maligno de pecado y el destino, y cómo terminará todo esto, y cómo fue resuelto por el Señor Jesucristo. Luego la soteriología, que es la famosa llamada doctrina de la salvación o doctrinas de la salvación. ¿Qué es la salvación? Primero, ¿qué es la perdición? Luego, ¿qué es la salvación? ¿De qué somos salvados? ¿Por qué somos salvados? ¿Cuáles son las garantías de la salvación? ¿Qué pasa con los salvados? ¿Qué pasa con los perdidos? Etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos un capítulo llamado de la angeliología. Y la angeliología tiene que ver con la doctrina de los ángeles, con el estudio de los ángeles, tanto de los ángeles santos de Dios como de los ángeles rebeldes liderados por Satanás, cuál es el origen de los ángeles, cuál es su estado, su existencia, cuál es su destino. Después tenemos un capítulo acerca de la demonología como tal, ¿no es cierto? Entendiendo que los demonios operan dentro de los hombres, los ángeles operan fuera, en el universo, en la vida, pero los demonios entran y operan en la parte psicológica, almática, emocional y aún física, produciendo enfermedades de toda clase y irregularidades en las personalidades de la gente, y cuál es el origen de los demonios, cómo funcionan, qué son, cómo pueden ser echados afuera, etc. Después tenemos un capítulo llamado de eclesiología. La eclesiología tiene que ver con la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia como tal en el propósito del Señor, el origen de la iglesia, el constructor de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, en los ministerios de la iglesia, el presente y el futuro glorioso de la iglesia, cómo la iglesia camina hoy día, cómo debe ser administrada, los ministerios de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente está el capítulo de la escatología, que son el asunto de las cosas postreras. La escatología
toca todo lo que es profético, incluso cosas del pasado que son proféticas, que se cumplieron. Hubo una escatología que se cumplió en Cristo. La profecía tiene a veces doble cumplimiento, se cumple en un tiempo y luego se cumple de nuevo. Entonces la escatología estudia esencialmente los asuntos que vienen. Lo que viene, por ejemplo, ahora, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, el estado eterno, dónde irá Satanás, el anticristo, el falso profeta, la bestia, la gran ramera, la iglesia, las bodas del Cordero, muchos asuntos que tienen que ver con el futuro que viene. Esto es materia de la escatología, donde van los de la escatología, ¿no es cierto? Las resurrecciones, los que van a resucitar para vida eterna y los que van a resucitar para condenación eterna. Nosotros tenemos que estudiar todo esto. Como cristianos responsables, tenemos que ser sabios en la palabra y sabios en la doctrina. Mucha gente habla de la sana doctrina, la doctrina, pero carece de conocimientos ordenados acerca de su propia fe. Nosotros tenemos que interesarnos en nuestra propia fe, en nuestras propias convicciones, por causa de que mucha gente solo dice, no, yo leo la Biblia y unos versículos aquí, el Señor me habla, mañana me dirá otra cosa, y algunos abren la Biblia y dicen, hoy día Dios me habla aquí, y eso es todo lo que hacen, no escuchan mensajes y nada más que eso, y no se dedican a estudiar. Por causa de eso, vienen las sectas, la gente de las sectas, mormones, testigos de Jehová, adventistas y otra gente, y atrapa a estos cristianos. Hay miles y miles y miles de cristianos evangélicos que hoy están en grupos sectarios, que hoy están en doctrinas erróneas, pero eran orgullosos de su sana, entre comillas, sana doctrina, sin conocerla. Conoce tu doctrina, conoce cuáles son los fundamentos de tu fe, conócelos, porque son necesarios primero para tu propia fe, para estructurar y para que tengas un fundamento de fe, y luego para que no seas descaminado, para que no seas engañado, como dice Pablo, por las artimañas del error, por cualquier viento de doctrina, porque van a surgir y van a seguir surgiendo doctrinas muy atractivas, pero tú tienes que conocer la palabra de Dios, la Biblia, tú tienes que entender la verdadera doctrina del Señor, que está revelada en la Escritura, y lo que hace la teología sistemática es ordenar esa verdad en temas y tratarlas bien profundamente. Por eso es importante. Yo recomiendo, estudia, compra un buen libro de teología sistemática que ordene tus conocimientos, y eso va a ser de mucha bendición para ti. Ahora hay asuntos imprescindibles para el estudio de los tiempos y la escatología y las dispensaciones. Tenemos que entender que Dios opera con un plan maestro. Dios tiene un plan maestro operando en el mundo que va de eternidad a eternidad, de eternidad a eternidad, y que tiene que ver con los escogidos y con los desechados. Tú sabes que hay escogidos y hay desechados, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Aunque esto nos pese y sea a veces difícil de entender y aún difícil de enseñar, sin embargo, es lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que entender cabalmente esto, y esto es lo que vamos a ver ahora a continuación en la siguiente charla acerca de las dispensaciones. Estoy haciendo una introducción a algunos temas necesarios para que podamos comprender las dispensaciones bíblicas. Vamos a tomar un tiempo para hablar de las dispensaciones bíblicas, para que nos podamos ubicar, nos podamos centrar en lo que Dios tiene para nosotros hoy. En los tiempos pasados Dios tuvo planes para la gente de ese tiempo, y Dios tuvo tratos particulares con la gente de ese tiempo, pero en este tiempo Dios tiene tratos con la iglesia hoy. Somos la iglesia de Cristo, los escogidos de Dios hoy, y tú y yo tenemos que tener conocimiento cabal de esto. Que el Señor te bendiga. Estudia la palabra, profundiza en ella,
No seas liviano, sé profundo en estudiar, en preocuparte, en profundizar y en entender la palabra del Señor, y va a ser de salud espiritual para tu vida.